Dicen que la traición tiene la forma de quien más amas. Yo la vi con el rostro de mi hermana. La llamé enemiga, la convertí en un juramento, la usé como mi excusa para no volver a creer. 42 años repitiendo la misma oración. No te perdono. Hoy he venido a contradecir mi propia boca. Si usted me escucha, sepa que no vengo a dar lecciones. Vengo a pedir misericordia. Me llamo María Elena, y este es el día en que dejo de defender mi dolor para empezar a defender la verdad. Si algo se rompe mientras hablo, permítame. Es mi orgullo haciendo ruido. Y si algo nace, déjelo nacer. Es mi fe regresando del exilio. Empiezo por el principio que me negué a recordar, porque el perdón no crece sobre olvido, crece sobre memoria. Yo tuve una hermana que se llamaba Teresa. Digo tuve, aunque todavía la tengo en la sangre, porque una hermana no se pierde ni cuando se la odia. Éramos dos orillas del mismo río. Yo rígida, ella ligera. Yo promesa, ella canción. A mí me enseñaron a sostener, a planchar la culpa, a no llorar delante de nadie. A Teresa la educó la risa. Crecimos creyendo que el amor era un premio por portarse bien. Y entonces apareció él, con su modo de decir mi nombre como si ya me perteneciera. Yo interpreté su mirada como se interpreta una señal del cielo. Teresa interpretó mi silencio como se interpreta una tormenta. Le dije, «No te metas». Ella respondió, «No me voy a meter». Y sin embargo, el pecado que yo imaginé comenzó a tomar la forma de sus pasos alejándose. Yo lo seguí con los ojos de la sospecha, que ven más que la verdad. Lo seguí hasta que el corazón se me volvió juez, y yo me colgué la toga del resentimiento. No sé cuántas palabras usamos aquella última tarde, pero recuerdo la que clavé como una lanza. Ladrona. Se la dije a ella, y luego a mí para convencerme de que la justicia estaba de mi lado. La justicia mal aprendida se parece mucho al orgullo bien practicado. Desde ese día Teresa dejó de ser mi hermana y pasó a ser el altar donde quemé todas mis ternuras. Construí una religión extraña con un solo mandamiento. No perdonarás. Me hice fiel a mí misma como quien se hace fiel a un Dios que no responde. Y como toda devoción sin amor pide sacrificios, sacrifiqué mi juventud, mis amigas, mis cantos, mis domingos, mi risa. Dejé que el río adentro de mí se secara para poder decir que no necesitaba beber. Pero la sed no desaparece porque una apriete los labios. La sed aprende a esconderse en el carácter. Yo quería casarme para demostrarle a Teresa que nadie me había quitado nada. Quería un anillo que sonara más fuerte que su nombre. Quería una casa con paredes tan gruesas que ni su recuerdo pudiera entrar. Y lo que conseguí fue un cansancio que no sabía pronunciar. Me comprometí con un buen hombre, al que no supe amar sin compararlo con mi herida. Le exigí pruebas de amor que no tenían tribunal. Le pedí que me eligiera contra un fantasma. Él luchó, y al final se rindió ante lo que no se ve. El eco de una pelea que no le pertenecía. Cuando se fue, me dejó una pregunta que guardé en un cajón. ¿A quién quieres de verdad? ¿A mí o a tu versión de la víctima? Yo cerré el cajón como se cierra una Biblia que no se quiere leer. A mamá le hablé poco después de aquello. Ella me decía, «Escribe, hija, la tinta te va a salvar». Y yo respondía, «La tinta no cura la traición». Más tarde comprendí que la tinta no cura, pero revela. No escribí. Preferí repetir la historia en voz alta hasta creerla exacta. Cada cumpleaños de Teresa era mi liturgia de rabia. Cada Navidad, un brindis sin su nombre. Cada vez que alguien decía «hermanas», yo apretaba los dientes para que no se me escapara el llanto. La palabra hermana se me volvió cuchillo y colibrí. Dolía y aleteaba. Y para que no aleteara, la clavé. El pueblo supo de nosotras lo que yo quise que supiera, que Teresa me había quitado al hombre que me prometió quererme. Nadie me pidió pruebas porque el dolor es convincente cuando mira fijo.
Yo aprendí a mirar fijo. Aprendí a sostener el relato con la misma firmeza con que se sostiene una mentira que calienta en invierno. Y como toda mentira bien abrigada, la mía me hizo creer que estaba a salvo. ¿A salvo de qué? No sabía. Quizá de la posibilidad de estar equivocada. Yo no sabía que el error también es un hogar con muebles viejos, donde una termina acomodándose. Pasaron años como pasan los trenes que no te llevan. Ruido y humo. Yo contaba el tiempo en silencios, no en estaciones. La gente me presentaba a sus hijas y yo pensaba en la mía que no tuve. Me hablaban de bodas y yo bendecía sin ganas. Me pedían consejos y yo entregaba leyes. Me hice una mujer respetable por falta de ternura. Una mujer respetable es un peligro cuando confunde respeto con distancia. Yo me alejé de todos con la excusa de tener principios. En realidad tenía miedo de que alguien me preguntara, ¿y si no fue así? Un día, en misa, escuché al sacerdote decir que Dios no se ofende con la verdad, que a lo sumo se ofende con las excusas. Yo me sentí desnuda, no por la verdad que aún ignoraba, sino por la cantidad de excusas con las que había vestido mi historia. Quise confesarme, pero no sabía cómo explicar que mi pecado favorito era volver a contarlo todo, de la misma manera. El pecado se vuelve favorito cuando nos justifica. Yo tenía una colección. Si Teresa hubiera vuelto entonces y me hubiera pedido hablar, yo le habría cerrado la puerta con educación. El rencor bien educado sabe decir buenas tardes. Yo podía servirle un café al enemigo si eso demostraba que estaba por encima. Pero por dentro me temblaban los muebles, porque el enemigo, cuando es hermana, no sabe quedarse quieto en ninguna silla. A veces soñaba que cruzábamos el río de niñas. Ella me seguía y se reía por lo bajo, como si le diera vergüenza la felicidad. Yo le tomaba la mano para que no se cayera. Despertaba con el tacto aún en la palma y con una vergüenza grande. Había sido feliz en el sueño con la misma persona a la que en la vigilia no quería perdonar. Me sentía hipócrita hasta durmiendo. Entonces me prometía odiarla mejor. Y odiar mejor significa recordar peor. Recortar los momentos en que fuimos casa para quedarnos solo con la noche en que me sentí despojada. Me escribí cartas que nunca envié. En una puse, no te debo ni me debes. En otra, te debo y me debes. En la última, Dios nos debe. Esa fue la que más guardé, porque cuando una le cobra a Dios, algo se ha roto en la humildad. La doblé en 4 y la escondí. Hoy la recito de memoria para avergonzarme a conciencia. Si usted me pregunta por el hombre, le diré su nombre sin rencor porque ya no pesa en la lengua. Se llamaba Julián. No sé si merecía tanto lugar en nuestra historia. A veces creo que fue apenas un fósforo. Nosotras pusimos la casa de madera. Él prometió como prometen los que buscan espejo. Yo me miré en sus palabras y me sentí suficiente. Cuando lo vi alejarse con Teresa, no vi miedo en su espalda, ni decisión en sus pasos. Vi mi propia inseguridad corriendo con otra cara. Pero entonces no supe leerlo así. Leí traición en letras gigantes. Y la traición, cuando se escribe en mayúsculas, tapa todo lo demás. Hubo una tarde de lluvia en que casi la llamo. Tenía el teléfono en la mano y la voz al borde. Iba a decirle, dime la verdad, aunque me caiga encima. Pero una frase me detuvo. Si me dice algo que me contradiga, ¿quién voy a ser mañana? Colgué sin marcar. Me quedé siendo la de siempre para no tener que conocerme de nuevo. El miedo a conocerse es más profundo que el miedo a perdonar. Con el tiempo empecé a hablarle a Dios como se habla a un amigo al que se le guarda un reproche. Le decía, enséñame a sanar sin tocar a quien me hirió. Y Dios guardaba silencio, como si no quisiera enseñarme un truco que no existe. Sanar sin tocar la herida no es sanar, es decorar. Yo decoré mi herida con argumentos, con citas bíblicas fuera de contexto, con refranes,
con consejos a otras. Me volví competente en curar dolores ajenos para no mirar el mío. La competencia sin compasión es un arma de filo, corta hacia afuera y por dentro. Una amiga de esas que quedan cuando uno se vuelve difícil me preguntó si aún amaba a Teresa. Dije que no sin pensar. Ella me contestó: «Entonces, ¿por qué todavía hablas de ella en presente?» Me dolió la gramática. Pasé varias noches corrigiéndome. Teresa era, Teresa era, Teresa era. Y sin embargo, al primer descuido, volví a él es. El amor escondido sabe conjugar mejor que la voluntad. No todo fue sombra. A veces la escuchaba en la radio de mis recuerdos cantando bajito. A veces la veía en el rostro de una muchacha cualquiera y me sorprendía sonriendo. A veces pronunciaba su nombre mientras regaba las plantas y me parecía que el agua entendía. Entonces me enojaba conmigo por tanta blandura. Y para endurecerme, contaba otra vez la historia con más detalles a mi favor. La mentira crece bien con riego de orgullo. Me preguntaron muchas veces por qué no formé familia propia. Respondí con lugares comunes. No llegó el indicado. Me dediqué al trabajo. Así estaba bien. Nunca dije la verdad completa. Me daba miedo enseñar a alguien a querer desde una casa con paredes de resentimiento. Preferí no heredar mi manera de defenderme. Eso fue lo más honesto que hice en décadas. Rezo mucho ahora, pero entonces también rezaba. La diferencia es que antes rezaba para que Dios confirmara mi versión. Ahora rezo para que me la corrija. Antes le pedía justicia, ahora le pido humildad. Antes le exigía pruebas contra Teresa, ahora le doy gracias por la oportunidad de haber sido hermanas. La oración cambia cuando cambia el lugar desde donde se hace. Mi lugar era una fortaleza. Hoy es una casa con ventanas. Yo sé que esta primera parte parece un inventario de miserias, pero no quiero que suene a lamento. Es un mapa. El mapa de cómo se llega a confundir dignidad con dureza, convicción con terquedad, memoria con cadena. Si alguien se reconoce aquí, que no se asuste. Dios hace caminos de regreso, incluso desde nuestras mejores murallas. A veces imagino que Teresa estuvo del otro lado del río mirándome, mientras yo levantaba argumentos como piedras, y pienso si no habrá querido cruzar muchas veces sin encontrar puente. El puente que yo podía haber tendido con una sola frase. «Cuéntame tu verdad». Nunca la dije. Preferí la mía, porque la conocía. La verdad desconocida asusta más que la mentira conocida. Yo elegí mi miedo con una disciplina que hoy me sorprende. No sé cuándo empecé a escuchar campanas por dentro. Tal vez el día en que una mujer en la iglesia contaba entre lágrimas que había perdonado a su hermana después de 30 años. La abracé sin conocerla y le dije: «¡Qué valiente!». Ella respondió: «Valiente no, cansada». Me quedé con esa palabra como quien se guarda una llave sin saber aún qué puerta abre. Cansada. Yo también estaba cansada, pero lo traducía como carácter. Hubo cartas que me llegaron sin remitente, con frases bíblicas subrayadas, donde se hablaba de reconciliación. Pensé que eran campañas de la parroquia. Hoy sospecho que eran guiños del cielo. Los rompedores de orgullos trabajan con papeles simples. No pretendo justificarme diciendo que era joven o que me dolía mucho. El dolor no explica todo, apenas cuenta desde dónde decidimos. Mi decisión preferida fue no dudar, y la duda, aunque incómoda, tiene algo de santo. Te impide condenar rápido. Yo condené rápido porque me daba vértigo pensar. Pensar implica admitir grietas, y yo tapaba grietas con yeso de frases tajantes. Si pudiera hablarle a la María Elena de 20 años, no le diría que no sufra. Le diría: «No te creas todo lo que piensas cuando sufres». El sufrimiento escribe titulares muy convincentes. Yo los vendí todos. En noches de frío,
Repetía su nombre como quien frota una piedra para calentarse. Me hacía bien en secreto pronunciarlo. Me hacía mal en público. No entendía esa contradicción y la convertí en pecado. Hoy sé que era amor buscando rendija. No supe de Teresa durante décadas. Las noticias llegaban rotas, como hojas arrancadas de un libro que alguien leía lejos. Me decían que había trabajado, que había enfermado y sanado, que tenía una fe rara que no alardeaba. Yo respondía con monosílabos para que no se notara que aún me importaba. Y al llegar a casa, me enojaba con Dios por no quitarme esa importancia. No pedí que me la quitara. Debí pedir que me la ordenara. He contado demasiado de mí y poco de ella. Lo sé, pero es que así viví, mirando mi herida más que su rostro. Por eso, si usted espera ahora una defensa de Teresa, todavía no. Antes tengo que confesar la última capa de mi ceguera, el orgullo espiritual. Me creí mejor porque no caí en ciertos errores que yo supuse que ella sí. Me presenté ante Dios como la hija que se quedó, la que no cruzó líneas, la que sostuvo. Y Dios me escuchó con compasión, que no es lo mismo que con aprobación. La compasión de Dios no legaliza nuestros relatos, los acompaña hasta que se puedan corregir. He aquí mi corrección por ahora. Yo no sabía, yo no pregunté, yo no quise saber. 3 frases que parecen iguales y no lo son. La primera es ignorancia, la segunda es pereza, la tercera es soberbia. Yo coleccioné las 3 como estampitas. Si llegaste conmigo hasta aquí, te pido que te quedes un poco más. No porque me convenga, sino porque tal vez te convenga a ti. Lo que viene después de esta parte es la llamada que partió en 2 mi calendario. Antes de sonar, yo tenía razón. Después de escucharla, empecé a buscar la verdad. Pero hoy todavía estoy en el umbral, sosteniendo el viejo relato con una mano y la sospecha con la otra. Se siente como estar en medio del río. Si regreso, me hundo. Si avanzo, me salvo. No sé nadar bien, pero he decidido no volver a la orilla del rencor. Termino esta parte con una oración que no supe hacer entonces y que ahora repito despacio para que no se me escape ninguna palabra. Señor, no confirmes mi historia, conviértela. No bendigas mi orgullo, dóblalo. No me excuses, examíname. No me des la victoria, dame la verdad. Y cuando mi verdad me contradiga, no me dejes sola con mi vergüenza. Acompáñame hasta el puente, porque del otro lado, aunque me cueste admitirlo, hay una hermana con mi nombre en su boca. Y yo quiero volver a escucharlo sin dolor. Recuerdo perfectamente el día que sonó el teléfono. No era una fecha especial, ni una hora diferente. Era una tarde cualquiera, de esas que parecen hechas para repetir la rutina. Pero cuando levanté el auricular y escuché su nombre, todo dentro de mí se desacomodó. Teresa. Después de tantos años, ese nombre seguía teniendo filo. Me dijeron que estaba enferma, muy enferma, que pedía verme, y yo no supe qué decir. El corazón me dio un salto, pero la boca se me llenó de hielo. Contesté con una mentira piadosa. Lo pensaré. Colgué y me quedé mirando la nada, como si en el aire hubiera quedado flotando la culpa que nunca quise respirar. No dormí esa noche, no por miedo a perderla, sino por miedo a encontrarme. Porque si iba, tal vez descubriría que no tenía razón. Y si no iba, seguiría repitiendo la vieja historia que ya no me alcanzaba para justificar la soledad. A veces uno no teme al encuentro, sino al espejo. Yo llevaba 40 años evitando mi propio reflejo. Me repetí las frases de defensa como una oración vacía. No le debo nada. Ella hizo su vida. Yo también. Pero entre una y otra, una voz pequeña, persistente, decía: ve. No era un mandato, era un susurro. Y los susurros de Dios siempre se disfrazan de conciencia. Pasaron 3 días. 3 días de discutir conmigo. 3 días de escribir mentalmente cartas
que empezaban con «no puedo perdonarte» y terminaban con «quizás sí». 3 días de pensar en cómo me vería si aparecía frente a ella. ¿Orgullo o misericordia? ¿Qué pesaba más? No lo sabía, pero empecé a sentir que el orgullo era una piedra y la misericordia un río. Y ya estaba cansada de cargar piedras. El 4.º día tomé una decisión. No fue un impulso, fue más bien una rendición. Llamé al número que me habían dejado y dije: «Díganle que voy». La enfermera al otro lado del teléfono suspiró con alivio, como si también hubiera estado esperando esa respuesta. Me dio la dirección del hospital. Colgué, y por primera vez en muchos años, lloré sin enojo. Era un llanto diferente, como si el alma se lavara las manos antes de tocar el pasado. No sé cómo describir lo que sentí en el camino. No era miedo ni tristeza. Era una mezcla de duelo y esperanza. Como cuando se entierra algo y se cree que quizá brote algo mejor. Cada kilómetro era un recuerdo, cada curva un reproche. Por momentos quise regresar, por momentos quise correr, pero no lo hice. Había algo mayor que mi lógica, algo invisible que me empujaba hacia adelante. Al llegar, pedí verla. El enfermero me preguntó si era familia. Respondí con la voz cortada: «Hermana». Me tembló el labio al decirlo. No por debilidad, sino porque la palabra volvió a tener sentido. Hermana. La palabra que había prohibido durante 40 años regresaba con una fuerza que ninguna negación había logrado extinguir. Me dijeron que estaba muy débil, que no hablaba mucho, que los médicos no daban esperanzas. Entré a la habitación y no la reconocí. No físicamente, sino en el alma. Era una mujer distinta a la que recordaba. Sus ojos, aún abiertos, parecían mirar otro tiempo. Sus labios se movieron al verme, y aunque su voz era apenas un suspiro, la escuché claro. «Sabía que vendrías». No supe qué contestar. La costumbre de callar era más fuerte que la de hablar. Me quedé de pie, observándola, intentando sostener el muro que traía de tantos años. Pero los muros se derrumban solos cuando la verdad empieza a soplar. Ella sonrió. Una sonrisa leve, de esas que parecen pedir permiso para seguir existiendo. Y dijo: «No vine a morir con secretos, María Elena. Quiero que escuches antes de que me calle para siempre». Yo cerré los ojos. No quería escuchar, porque sabía que si lo hacía mi historia entera se iba a desmoronar. Pero algo dentro de mí decía que era justo eso lo que Dios quería, que dejara de vivir en el escombro. La escuché respirar hondo, y entonces empezó a hablar. Sus palabras eran lentas, pero cada una caía como piedra en el agua. Dijo: «Aquel hombre, el que tú creíste que yo te quité, nunca fue tuyo, ni mío». La miré sin entender. Ella continuó: «No te traicioné, te salvé». El silencio después de esa frase fue tan grande que me dolió. Me dolió el pecho, los ojos, los años. Yo quería decirle que mentía, que no me engañara otra vez. Pero algo en su mirada no pedía perdón, pedía justicia. Y la justicia de los moribundos no busca ganar, busca liberar. Quise que explicara. Ella lo hizo. Dijo que aquel hombre no era quien decía ser, que me cortejaba con palabras dulces pero tenía manos de sombra, que una noche la buscó a ella, no por amor, sino por rabia hacia mí, y que cuando entendió lo que planeaba, decidió irse del pueblo antes de que el daño fuera irreparable. «Preferí que me odiaras a que te destruyera», dijo. Y yo, que había pasado la vida creyéndome víctima, escuché eso como un evangelio al revés. No pude hablar. El orgullo que me había sostenido todos esos años se desarmó como un pañuelo mojado. Lloré, no por lo que me contó, sino por todo lo que no quise preguntar antes. Lloré porque entendí que la verdad no se esconde siempre por cobardía. A veces se esconde por amor, y yo nunca supe ver la diferencia. Ella me tomó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Sentí su piel fría,
pero su gesto era cálido, casi maternal. Me dijo: «Te esperé porque no quiero irme sin verte libre. No libre de mí, sino de ti». Yo no entendía del todo, pero su frase me perseguiría después. Libre de mí. Sí, quizá ese era el mayor milagro que Dios podía concederme. Quise pedirle perdón, pero no encontraba las palabras. Después de tantos años de odio, el perdón suena extraño en la lengua. Ella me miró como si leyera mis pensamientos. «No hace falta que hables», dijo. «Dios ya sabe lo que hay en tus lágrimas». Y entonces lloré como no lloré ni el día que murió mamá. Era un llanto que venía de muy lejos, de la niña que no entendía, de la joven que se cerró, de la mujer que se creyó fuerte. Todo salía, como si cada lágrima fuera una piedra soltada en el río del alma. Ella cerró los ojos. Pensé que se dormía, pero murmuró algo más. «No fue tu culpa, no fue mi culpa. Fue la mentira la que nos separó, y la mentira no pertenece al amor». Me quedé escuchando su respiración. Era débil, pero serena, como quien ya está en paz. Yo, en cambio, era el temblor, el caos, la culpa. Pero entre todo ese ruido, una frase empezó a repetirse dentro de mí. «Te salvó». Y entonces lo entendí. El odio que tuve fue mi manera de no sentir gratitud. Porque reconocer su sacrificio era admitir que estuve ciega. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos o décadas. Todo se confunde cuando el alma se quiebra. Ella se durmió. Yo seguí allí, mirando su rostro, reconociendo la ternura que negué durante media vida. Le acaricié el cabello y dije lo que debía haber dicho hace años. «Perdóname». Y por primera vez no sonó a derrota, sonó a oración. Volví a casa esa noche sin entender cómo seguir viviendo, porque cuando el rencor se va, deja un vacío. Y ese vacío solo lo llena la fe. Me senté frente a la cruz que tenía en la pared y hablé con Dios. Le dije: «No entiendo por qué esperaste tanto, pero gracias por no rendirte conmigo». Y sentí dentro una calma que nunca había sentido, como si Él respondiera: «No era tiempo de oír, era tiempo de aprender». En los días siguientes, volví al hospital varias veces. Cada vez que entraba a su habitación, ella parecía más cerca del cielo. Me contaba pequeñas cosas. Los años que vivió lejos, las cartas que escribió y nunca envió, las veces que quiso regresar y no se atrevió. Y cada palabra suya era una semilla. Yo las recogía con el alma temblando, sabiendo que no florecerían hasta que el perdón fuera completo. Una tarde, mientras le leía un salmo, me pidió algo. Dijo: «Cuando me vaya, no me entierres en el cementerio viejo. Quiero descansar cerca del río». El mismo río donde jugábamos de niñas, donde todo empezó. Asentí sin poder hablar. Ella sonrió y dijo: «Ahí el agua aún nos conoce». Esa frase me atravesó. El agua aún nos conoce, como si el río fuera testigo de lo que olvidamos. Y comprendí que el perdón no es solo entre personas, también es con los lugares, con los recuerdos, con lo que una fue. Poco antes de morir, me tomó de la mano otra vez. Su voz era casi un hilo, pero cada palabra tenía peso de eternidad. «Prométeme que no te quedarás sola», me dijo. «Prométeme que vas a vivir sin el miedo de repetirnos». Y yo prometí, aunque no sabía cómo hacerlo. Ella asintió y susurró: «Entonces ya está». Cerró los ojos, y esa fue la última vez que respiró frente a mí. No hubo gritos ni dramatismos, solo un silencio lleno de Dios. Porque cuando alguien muere después de perdonar y ser perdonado, no se va, se entrega. Y en ese instante entendí que mi historia no terminaba ahí, apenas empezaba. Regresé al pueblo para cumplir su deseo. El río estaba igual, pero yo no. Llevé sus cenizas y las dejé caer despacio en el agua.
El viento sopló justo cuando dije su nombre, y sentí que el cielo escuchaba. Le hablé como si aún estuviera conmigo. Gracias por esperarme. Gracias por no defenderte. Gracias por salvarme incluso cuando te maldije. El agua llevó las cenizas río abajo, y yo sentí que también se llevaba mis cadenas. No lloré, sonreí por primera vez en mucho tiempo, porque el amor que se redime no duele, ilumina. Desde ese día mi oración cambió. Ya no le pido a Dios que me quite el pasado, le pido que me enseñe a bendecirlo, porque el pasado, cuando se entrega a Él, deja de ser cicatriz y se vuelve testimonio. No sé si la gente entenderá todo esto. No sé si alguien creerá que la mujer que odié fue también mi salvadora. Pero no me importa. Lo que importa es que hoy puedo pronunciar su nombre sin rabia. Y eso ya es milagro. Teresa, mi hermana, mi cruz, mi espejo, mi puente. Hay días en que todavía hablo con ella, no en sueños, sino en la fe. Le cuento lo que voy aprendiendo, lo que me falta perdonar de mí misma. Y siempre siento su respuesta, suave, maternal. Ya estás libre. Sí, estoy libre. Libre del silencio, del miedo, del orgullo. Libre del relato que me sostenía como una cadena de oro. Libre para creer que el amor de Dios no tiene reloj, pero nunca llega tarde. Si alguien escucha esto y tiene una hermana con la que no habla, le suplico, no esperes 40 años. No esperes la llamada que anuncie el final. Busca la verdad mientras haya voz. Y si el miedo te impide ir, ora, porque la oración es el primer paso del perdón, aunque los pies no se muevan. Yo aprendí que el orgullo no es fuerza, es debilidad disfrazada, y que la humildad no te quita nada, te devuelve todo. El día que acepté eso, entendí que el perdón no se pide ni se concede, se comparte. Es pan partido entre dos almas hambrientas, y ese pan alimenta incluso a los muertos. Termino esta parte con una certeza. El amor no se destruye con la mentira, solo se duerme. Y cuando Dios lo despierta, no hay odio que lo encierre otra vez. Así fue conmigo. Así será con quien se atreva a escuchar la verdad antes de que sea tarde. Porque la verdad no mata. Lo que mata es el miedo de oírla. Y cuando una decide oírla, aunque duela, empieza a vivir por fin. Yo empecé el día que Teresa me llamó. Ese día no solo me habló ella, me habló Dios con su voz. Y desde entonces, cada vez que escucho un río, sé que me está repitiendo lo mismo. No era traición, era amor en forma de silencio. Después de que Teresa se fue, el silencio se volvió más pesado que su ausencia. Yo creí que el perdón ya era mío, pero pronto descubrí que una cosa es decir, te perdono, y otra muy distinta, es vivir sin rencor. El perdón que se pronuncia muere fácil. El que se practica duele como una segunda herida. Y yo, aunque había soltado el odio, no sabía vivir sin él. Era mi muleta, mi idioma, mi sombra. Pasaron días en que despertaba creyendo oír su voz. Le hablaba al aire, repitiendo frases que nunca le dije cuando estaba viva. Tenías razón. Perdóname. ¿Por qué no insististe más? Era absurdo, pero era mi manera de mantenerla cerca. El alma, cuando se queda sola, busca fantasmas para no escucharse a sí misma. Intenté seguir con mi rutina, pero todo me recordaba lo que no hice. El café tenía su risa, la ventana su mirada, la noche su nombre. A veces pensaba que Dios me estaba castigando con memoria, y luego comprendí que no era castigo, era purificación. Pero la purificación no se siente santa, se siente insoportable. Empecé a asistir a misa todos los días, no por fe, sino por miedo. Miedo de volver a convertirme en la mujer que fui antes de perdonar. Me arrodillaba frente al altar y repetía, Señor, ya lo hice, ya la perdoné. Y dentro de mí una voz decía, sí, pero no te has perdonado a ti.
Esa era la parte que no sabía cómo hacer. Perdonar al otro es un acto. Perdonarse es un proceso. Y el proceso duele más porque no tiene testigos. A veces me preguntaban por qué estaba tan callada. Decía que era cansancio. Pero no era cansancio. Era miedo de decir algo que rompiera la paz frágil que estaba construyendo. Una paz de vidrio. Brillaba por fuera, pero bastaba una palabra equivocada para que se hiciera añicos. Una tarde fui al confesionario. No había ido en años. Cuando me tocó hablar, me quedé muda. El sacerdote esperó. Al final solo dije: «He odiado mucho». Él respondió: «¿Y ahora?». Y respondí con la verdad más corta y más larga de mi vida: «Sigo odiando, pero no sé a quién». Él guardó silencio un momento y luego dijo: «Entonces es a ti». Y esa frase me cayó como una piedra al pecho. No lo discutí. No lloré. Solo asentí y salí caminando sin rumbo. Esa noche soñé con el río. Esta vez no estaba Teresa, solo el agua. Y el agua me decía sin palabras: «Ya la soltaste. Ahora suéltate tú». No pude. Intenté llenar el vacío con rezos, con promesas, con ayunos. Pero nada sustituye al perdón propio. Es como intentar curar una herida echándole perfume. Huele bien, pero sigue abierta. Comencé a escribir. No cartas para Teresa, sino para mí. Escribía cosas que nunca me atreví a pensar. Fuiste cruel. Fuiste orgullosa. Fuiste cobarde. Y luego, también fuiste humana. A veces rompía las hojas, otras las guardaba bajo la almohada como penitencia. No quería olvidar, quería entender. Pero entender no sana. Apenas abre más la herida para verla mejor. Una noche, al leer una de esas cartas, sentí que la culpa me ahogaba. Me levanté y le grité a Dios: «No me pidas que me perdone. No lo merezco». Y en ese grito comprendí que aún no entendía el amor divino. Porque el amor de Dios no se merece, se acepta. Y yo seguía queriendo ganarlo como si fuera un premio. Pasaron meses. A veces creía avanzar, a veces volvía atrás. Me descubrí comparando mi dolor con el de otros, como si eso me diera medida. Y un día, mientras hablaba con una vecina que había perdido a su hijo, ella me dijo: «Yo no entiendo por qué me pasó, pero no quiero entender. Quiero confiar». Esa palabra me atravesó. Confiar. Yo no confiaba, ni en Dios, ni en mí, ni en la vida. Solo en mi versión de los hechos. Y cuando una confía más en su dolor que en la misericordia, se convierte en su propio verdugo. Intenté acercarme a la comunidad de la iglesia. Me invitaron a dar catequesis. Acepté pensando que enseñar sobre el perdón me ayudaría a sentirlo. Pero al escucharme, noté que mis palabras sonaban huecas. Hablaba de misericordia como quien recita un texto aprendido. Una niña me preguntó: «¿Y usted perdonó a su hermana?». Sonreí y dije: «Sí». Pero dentro de mí escuché: «A medias». Esa fue la última clase que di por un tiempo. No podía hablar de un amor que todavía me costaba vivir. Empecé a visitar el río más seguido. No para recordar a Teresa, sino para escuchar el agua. El agua tiene una manera de decir verdades que no hieren. Me sentaba en la orilla y decía en voz baja: «¿Por qué no puedo soltarme?». Y el sonido del río respondía con su paciencia. Nunca me dio respuestas, pero me enseñó a esperar. Esperar en silencio también es oración. Un día encontré entre las cosas de Teresa una libreta. Dentro había fragmentos de oraciones y frases sueltas. En una página con letra temblorosa decía: «Si algún día me perdona, que aprenda también a perdonarse». No fue culpa de nadie. Solo fue la vida enseñándonos el precio del silencio. Leí eso 1000 veces. 1000 veces la misma punzada. Porque ella sabía lo que yo aún no entendía: que el perdón incompleto es una prisión decorada. Intenté escribirle una respuesta, aunque ya no estuviera. Puse: «Ya te perdoné,
pero no sé cómo perdonarme por no haber creído en ti. Y después, si el amor cubre todas las faltas, ¿por qué sigo sintiendo frío? Guardé la carta junto a una foto de las dos, y esa noche soñé que ella la leía y me sonreía sin reproche. Al despertar, decidí hacer algo concreto. Visité a la hija de Teresa. Nunca habíamos hablado. Cuando la vi, me sorprendió su parecido con mi hermana. Tenía la misma mirada tranquila, la misma forma de juntar las manos al hablar. Le pedí que me perdonara si alguna vez le negué mi cariño. Ella sonrió y dijo: «Tía, usted siempre estuvo presente, aunque no viniera». Esa frase me partió el alma. Estuve ausente creyéndome coherente, y, sin embargo, alguien me había sentido cerca. Dios tiene maneras de usarnos incluso cuando nos resistimos. Comenzamos a vernos seguido. Ella hablaba de su madre con ternura, sin resentimiento. Yo la escuchaba y me preguntaba cómo podía haber heredado tanta paz de una mujer que yo convertí en sombra. Y comprendí. El amor no se pudre con el tiempo. Se transforma, viaja, cambia de cuerpo. La paz de Teresa vivía en su hija. Y esa paz empezó a contagiarme. Aún así, las noches seguían siendo difíciles. La culpa tiene horario nocturno. A veces despertaba con la sensación de que debía pedir perdón otra vez. Pero ya no tenía a quién. Entonces hablaba con Dios. Le decía: «Si ella me perdonó, ¿por qué no basta?». Y sentía en el pecho una respuesta sin palabras: «Porque todavía no crees que te perdoné yo». Esa frase invisible fue mi compañía durante semanas. Empecé a entender que el verdadero perdón no es olvidar lo que hiciste, sino aceptar que ya no eres esa persona. Pero aceptarlo requiere humildad, y la humildad no se logra en un día. Es una rendición diaria, una entrega constante. Un domingo, mientras escuchaba la homilía, el sacerdote habló de Pedro, el apóstol que negó a Jesús. Dijo: «El que lo negó fue el mismo que después lo amó más». Esa frase me derrumbó por dentro. Pensé: si Pedro pudo seguir siendo piedra, ¿por qué yo sigo actuando como polvo? Lloré en silencio todo el resto de la misa. No de tristeza, sino de alivio, porque entendí que mi historia no era excepción, era parte del Evangelio. Después de eso, empecé a visitar enfermos. No para sentirme útil, sino porque necesitaba ver el rostro de quienes estaban donde Teresa estuvo. Cada cama que veía era un espejo, y cada mano que sostenía, un recordatorio. Nadie se lleva el rencor al cielo. Solo el amor sobrevive al cuerpo. Hubo una mujer que me dijo: «Dios me está esperando, pero yo no sé cómo mirarlo a los ojos». Le respondí: «Entonces míralo con el alma». Y al decirlo, sentí que hablaba también conmigo, porque yo tampoco sabía mirar a Dios sin vergüenza. La vergüenza es el disfraz más persistente del orgullo. Y hasta que no se cae, no se ve la gracia. Empecé a escribir un diario, no de hechos, sino de oraciones. Cada día una línea. Un día escribí: «Hoy no me odié tanto». Otro: «Hoy me perdoné un poco». Otro más: «Hoy le di gracias sin pedir nada». Y al leerlo después de meses, noté que sin darme cuenta, estaba sanando. Sanar no siempre es un milagro súbito. A veces es una costumbre que se instala despacio. Una noche de lluvia sentí la necesidad de hablarle de nuevo. Encendí una vela frente a su foto y dije: «Teresa, no sé si ya me perdoné del todo, pero he dejado de castigarme. Y eso, creo, es un comienzo». El fuego titiló como si respondiera. No necesito señales sobrenaturales para creer que ella me escuchó. El amor entre hermanas no termina con la muerte, solo cambia de idioma. Hay días en que recaigo, días en que la voz antigua vuelve a decirme: «Fuiste injusta», y yo le respondo: «Sí, pero ya no quiero serlo más». Porque reconocer el error no te devuelve el pasado, pero te reconcilia con el futuro. Y el futuro también necesita perdón.
He comprendido que el perdón no es una puerta, es un camino. Y ese camino no se recorre corriendo, sino de rodillas. Al principio me daba vergüenza llorar frente a Dios. Ahora lloro con libertad, porque entendí que el llanto también es lenguaje de fe. A veces, mientras rezo el rosario, me detengo en el misterio del perdón, y pienso que María también tuvo que perdonarse algo, aunque fuera la impotencia de no haber podido evitar la cruz. Ella, que vio morir al amor, entendió que el amor no muere nunca, y en eso me refugio. No sé si algún día diré que estoy completamente en paz. La paz absoluta pertenece al cielo, pero aquí, en la tierra, basta con tener días en que la culpa no manda. Hoy tengo más de esos días, y eso ya es gracia. Cuando camino hacia el río, ya no le hablo a Teresa. Le hablo a Dios. Le digo: gracias por usar su silencio para enseñarme a escuchar. Y siento dentro algo parecido a alegría. No la alegría de los que olvidan, sino la de los que entienden. A veces la gente me pregunta cómo logré perdonarla. Yo sonrío y digo: no la perdoné. Nos perdonamos. Porque nadie se salva solo, ni siquiera del rencor. Dios pone espejos con forma de personas para que veamos en ellas nuestra propia necesidad de misericordia. Teresa fue ese espejo. Por eso su muerte no fue final, fue comienzo. Pero todavía hay noches en que me cuesta dormir. La mente vuelve al pasado. La culpa intenta colarse. Entonces repito una oración que inventé. Señor, no me dejes convertirme otra vez en mi propia enemiga. Si caigo, recuérdame que tú no caes conmigo, me esperas de pie. Y esa imagen me sostiene. He aprendido que el amor verdadero no exige reciprocidad, exige fe. Fe en que lo que sembraste con lágrimas algún día florecerá en otro corazón. Tal vez eso fue lo que hizo Teresa toda su vida. Sembrar amor en silencio, esperando que algún día yo aprendiera a regarlo. Y aunque tardé décadas, al fin lo hice. Sin embargo, todavía no puedo decir que me perdoné por completo. Hay una parte de mí que sigue juzgándose. Una parte que todavía cree que no merezco tanta misericordia. Pero cuando pienso así, escucho la voz de Teresa en mi memoria. Dios no pesa los méritos, pesa los corazones. Y entonces, descanso. No del todo, pero un poco más. He dejado de huir del espejo. Antes no podía mirarme sin recordar lo que hice. Ahora me miro y pienso: Dios todavía me ve como su hija. Y eso basta. Porque el perdón verdadero no borra la historia, la redime. Hoy sé que mi hermana no fue mi enemiga, sino mi maestra, y que su silencio fue la lección más dura y más santa que recibí. No necesitaba escuchar su voz para saber que me amaba. Necesitaba perderla para entender cuánto. No pretendo decir que ahora soy santa ni ejemplo. Solo soy una mujer que se cansó de sostener su propia cruz sin mirar al cielo. Y en el momento en que levanté la cabeza, descubrí que Dios llevaba el otro extremo del madero. Hay un versículo que me acompaña. La verdad los hará libres. Yo lo repito así. La verdad, aunque duela, también sana. Y cuando me duele recordar, repito: está bien, es parte del proceso. Porque ahora sé que sanar no es no doler, es doler con sentido. Tal vez un día pueda decir que el río ya no me duele, que puedo ver el agua sin que el pasado me hable. Pero aún no, todavía lo escucho. Y está bien, porque mientras el río me hable, seguiré aprendiendo. He pensado en escribir toda esta historia para que otros no esperen tanto como yo. No para que me admiren, sino para que comprendan que el perdón no se improvisa. Es un trabajo de alma, de años, de lágrimas. Y cuando finalmente florece, no te devuelve lo que perdiste, te regala lo que nunca tuviste. Paz. Sí, todavía estoy aprendiendo. Todavía tropiezo con mis recuerdos. Todavía me duele lo que ya sanó. Pero ahora sé que eso también es parte del milagro. Porque el perdón no borra la cicatriz,
La convierte en testimonio. Y cada vez que alguien me pregunta si duele recordarla, respondo, sí, pero ya no sangra. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. He aprendido que el silencio no siempre es castigo. A veces es la forma en que Dios nos prepara para escuchar su voz. Después de tanto dolor, de tanta culpa, de tantos días en que el pasado pesaba más que el cuerpo, comencé a entender que la vida no termina cuando alguien muere. Termina cuando dejamos de creer que podemos ser distintos. Y yo, después de todo, aún podía ser distinta. Al principio me daba miedo sentirme bien. Era como traicionar el duelo. Pensaba que si sonreía, estaba olvidando. Pero un día comprendí que la memoria no se honra con lágrimas eternas, sino con gratitud. Entonces decidí agradecer. No por lo que pasó, sino por lo que aprendí. Y esa diferencia cambió todo. Empecé a levantarme cada mañana y decir, gracias, Señor, por el día que aún no entiendo, pero que igual me regalas. Y esas palabras, pequeñas y torpes, fueron el comienzo de mi sanación. No fue un milagro súbito, fue un amanecer lento. El alma también tiene su propio reloj. Volví a enseñar catequesis, esta vez no para enseñar a otros, sino para escuchar lo que Dios me decía a través de ellos. Una niña me preguntó, ¿cómo se sabe si uno ya perdonó de verdad? Le respondí lo que sentí en el corazón, cuando puedes hablar de lo que te dolió sin querer vengarte. Y al decirlo, entendí que eso ya me estaba pasando. Ya no quería castigo, quería paz. Empecé a escribir de nuevo. No cartas de culpa, sino oraciones de gratitud. Gracias por el río. Gracias por la hermana que me enseñó a amar. Gracias por no rendirte conmigo. Y cada palabra escrita era una piedra soltada. Ya no necesitaba construir muros, sino puentes. Un día, mientras oraba, sentí algo dentro que no venía de mí. Una certeza dulce, ligera, firme. Era como si alguien me dijera, ya está hecho. No oí la voz con los oídos, pero la reconocí en el alma. Era la misma voz que me llamó aquella vez para ir al hospital. Dios no repite frases, repite misericordias. Comencé a visitar el cementerio, no para llorar, sino para conversar. Le hablo a Teresa como si estuviera a mi lado, y le cuento las cosas simples. Le digo, hoy cociné lo que te gustaba. Hoy soñé contigo riendo. Y cada vez que lo hago, siento que no murió, solo cambió de dirección. Porque los que se van en gracia no se van del todo. Un domingo, al salir de misa, una mujer se me acercó. Dijo que había escuchado mi historia. Tenía lágrimas en los ojos y me pidió que rezara por ella y su hermana, que no se hablaban desde hacía años. La abracé sin decir nada, y en ese abrazo entendí mi misión. No había vivido todo esto para callarlo. Dios no sana solo para consolar, sana para enviar. Esa noche le pedí al Señor que me mostrara cómo servirle. Y me vino un pensamiento claro, sencillo, directo. Habla. Así que empecé a contar mi testimonio en los grupos de oración. Al principio temblaba. Me daba vergüenza exponer mis pecados, mis enojos, mis errores, pero luego comprendí que la vergüenza es solo la señal de que el orgullo está cediendo su lugar. Y cuando el orgullo muere, nace la verdad. Contar mi historia se convirtió en mi ofrenda, y cada vez que alguien me decía, «Yo también tengo una hermana que no perdono», les respondía con lo que aprendí a fuego lento. No esperes 40 años, no esperes la llamada que anuncia el final. Les decía, «Ve ahora, toca la puerta, aunque no se abra. Ora, aunque no te respondan. Perdona, aunque nadie te pida perdón». Porque el perdón no cambia el pasado, pero cambia el corazón que lo recuerda. Y si estás escuchando esto, si hay alguien en tu vida que te duele nombrar, te lo ruego, no dejes pasar otro día. Dios no necesita que el otro cambie para empezar a obrar en ti.
Solo necesita que sueltes la piedra. Así comienza todo milagro, con un corazón dispuesto. Escribe en los comentarios: Dios es fiel, si crees que el perdón puede sanar cualquier herida. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias de fe y redención. No es una frase vacía. Es una forma de unir voces que han pasado por el mismo río y juntos dejar testimonio de que el amor vence al tiempo. Desde que comparto mi historia, he escuchado muchas más. Madres que perdonan a hijos, hijas que regresan a casa, esposos que vuelven a hablar después de décadas. Cada historia es distinta, pero todas tienen un punto en común. Dios siempre llega, aunque parezca tarde. Y cuando llega, no remienda lo roto, crea algo nuevo. He aprendido que la fe no elimina las heridas, las ilumina. Y al verlas con luz, ya no duelen igual. Porque cuando algo se ofrece a Dios, deja de ser tragedia y se convierte en testimonio. Y mi historia, que empezó con rencor, terminó convertida en semilla. Una semilla que ahora germina en otros corazones. A veces pienso qué habría pasado si Teresa y yo hubiéramos hablado antes, si hubiéramos confiado, si hubiéramos sido humildes. Tal vez nos habríamos ahorrado años de dolor. Pero también pienso que sin esos años yo no habría aprendido lo que sé hoy. Que el perdón no es un acto, es un llamado. Y cuando Dios llama, incluso el tiempo perdido se vuelve ofrenda. Una tarde de lluvia, volví al río. No para llorar, sino para agradecer. Llevé flores, no de tristeza, sino de gratitud. Le dije: hermana, el agua sigue igual, pero yo ya no. Y por primera vez, el río me pareció un amigo. Ya no lo veía como tumba, sino como espejo. El agua reflejaba el cielo, y yo entendí que el cielo también reflejaba mi historia. Porque el perdón humano es apenas la sombra del perdón divino. Me senté y recé el rosario. Cada Ave María era un paso hacia la paz. Cada misterio, una página cerrada con amor. Y en medio del rezo sentí algo que no puedo explicar. No era Teresa, no era el viento. Era Dios sonriéndome desde adentro. Y supe que por fin lo había logrado. Por fin me había perdonado. Desde entonces mi vida cambió de color. Sigo teniendo recuerdos, pero ya no son cuchillos, son ventanas. Y cuando miro a través de ellas, veo a la mujer que fui y le digo: gracias por resistir, por no rendirte, por aprender tarde, pero aprender al fin. Porque la redención no llega cuando uno la merece, sino cuando uno se rinde. Ahora entiendo algo que antes no podía ni imaginar. El perdón no borra el pasado, lo redime. Y cuando lo redime, el pasado deja de doler y empieza a enseñar. Por eso, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber esperado tanto, digo que no, porque incluso mi tardanza fue parte del plan. Dios no improvisa, solo espera, y cuando espera, prepara. He empezado a ayudar a otras mujeres a contar sus historias. Les enseño a poner en palabras su dolor, y siempre les digo lo mismo: no tengan miedo de recordar. El recuerdo solo hiere cuando lo escondes. Cuando lo entregas, sana. Y he visto milagros en esas reuniones. Abrazos que parecían imposibles, lágrimas que se vuelven risa. La misericordia tiene ese poder. Transforma el llanto en canto. Hoy me siento ligera. No porque olvide, sino porque entendí que el peso no era el pasado, era mi resistencia. Y cuando dejé de luchar contra la gracia hizo lo que yo no podía. Me devolvió la paz y con ella la esperanza. He pensado mucho en lo que Teresa me dijo antes de morir. No fue tu culpa, fue la vida enseñándonos el precio del silencio. Y ahora sé que ese precio ya está pagado, porque donde hubo silencio, hoy hay testimonio, y donde hubo rencor, hoy hay oración.
A veces, cuando la culpa intenta regresar, sonrío y digo, no, ya no. Ese lugar lo ocupa Dios. Y así la espanto, con fe. Porque la fe es el único refugio que el enemigo no puede invadir. Me preguntan si alguna vez volví a amar. Y respondo que sí, pero de otra manera. Aprendí a amar sin miedo, sin posesión, sin exigencia. Amo a Dios, amo la vida, amo incluso a la mujer que fui. Porque el perdón completo incluye abrazar tus errores como parte del camino que te llevó a Él. Hoy sé que el amor que Teresa me dio no fue solo de hermana, fue amor redentor. Un amor que se ofreció en silencio para salvarme. Y ese amor, multiplicado por la misericordia de Dios, me salvó 2 veces, de ella y de mí misma. He comprendido que el tiempo no cura nada si no se pone en manos de Dios, pero una sola lágrima entregada a Él puede sanar lo que 40 años destruyeron. Eso es lo que quiero dejar como herencia, la certeza de que nunca es tarde para volver. Por eso, si estás escuchando mi voz y hay alguien a quien no ves hace años, no esperes más. No esperes la enfermedad, la llamada, la noticia. El tiempo no siempre da segundas oportunidades, pero Dios sí. Y si das el primer paso, Él camina el resto contigo. Yo di ese paso cuando respondí una llamada. No sabía que al decir sí a mi hermana, también le estaba diciendo sí a mi salvación. Dios usó su voz moribunda para resucitar mi fe. Y hoy puedo decirlo sin miedo. Fui la mujer que odió, pero también la que amó hasta el final. Cada vez que miro el crucifijo, entiendo un poco más. Jesús perdonó antes de que lo entendieran, antes de que le pidieran, antes de que cambiaran. Ese es el modelo. Perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque uno quiere parecerse a él. Y cuando lo logras, aunque sea un poco, la vida se vuelve milagro. Ahora, cuando rezo, no pido más cosas, solo digo, Señor, que mi vida sirva para que alguien crea que el perdón es posible. Y con eso basta, porque si una sola persona evita vivir 40 años en el odio por escuchar mi historia, ya valió la pena. He decidido escribir un libro con mi testimonio. No busco fama, busco propósito. Y cada página será una oración disfrazada de historia. Quiero que las mujeres que han callado sepan que no están solas, que el amor de Dios no envejece, solo espera. Cuando miro el río al atardecer, ya no veo el pasado, veo promesa. El agua corre, como corre la gracia, y pienso, no importa cuántas veces caiga, el agua siempre encuentra camino. Así es la misericordia. No se detiene, solo busca nuevas rutas. Termino este testimonio con paz. No la paz de quien lo tiene todo, sino la de quien entregó todo y recibió más de lo que imaginó. Porque cuando uno se rinde ante Dios, Él no quita, multiplica. Multiplica amor, sentido y esperanza. Y si algo aprendí de mi historia es esto: la verdad libera, el perdón sana, y Dios siempre cumple. Aunque tardes, aunque duela, aunque dudes, Él llega. Y cuando llega, todo se vuelve claro como el agua del río. Yo fui María Elena, la que odió, la que cayó, la que temió. Hoy soy María Elena, la que ama, la que habla, la que cree. Y si mi voz puede tocar una sola alma, que sea para repetir lo que Teresa me enseñó sin palabras. El amor nunca se va, solo cambia de forma.